I was thinking to myself these past few days Yo estaba pensando en estos pasados días on the things that I've struggled with on my Christian walk. de las cosas que yo he luchado en mi caminar cristiano. And the only thing that would come to my mind Y lo único que me llega a la mente is how hard it is to keep the faith in every situation, es cómo de difícil es mantener la fe en cada situación and how easy it is to fight with God y cómo de fácil es pelear con Dios and be resentful towards Him. y tener una lucha con Él. How it's so hard to say, yes, Lord, I It- trust in you, Como es tan difícil decir, sí Señor, yo confío en ti, even though my world is falling apart. aunque mi mundo se esté cayendo en pedazos. And how it's so easy Y cómo de fácil to es stop praying and reading the Word. dejar de orar y de leer la palabra. And I know I'm not the only one who went through this or Y- has been going through this in their walk. Y yo sé que yo no soy la única que ha estado pasando por esto en su caminar. I remember about 4 years ago when I had my true encounter with the Holy Spirit. Yo recuerdo como 4 años atrás cuando yo tuve un verdadero encuentro con el Espíritu Santo. I was doing so good spiritually. Yo estaba haciendo también espiritualmente. I was reading my Bible, praying, fasting. Yo estaba leyendo mi Biblia, orando, haciendo ayuno. I felt like I was in a good space in every aspect Yo sentía que estaba en un buen espacio en todos los aspectos. until God decided that it was time to take me out of my space of comfort Hasta que Dios decidió que era hora de sacarme de mi lugar de confort and start building my faith. y estar construyendo mi fe, comenzar a construir mi fe. I was hit with a family situation that hit so close to home, A mí me chocó una situación familiar que fue tan cercana and it made me fall into a deep hole. y me hizo caer en un hoyo profundo. I definitely had no faith. Yo definitivamente no tenía fe. In that moment, to be very transparent with you, Y en ese momento, para ser bien transparente con ustedes, God was the last thing on my mind. Dios era lo último que yo tenía en la mente. Have faith and trust God was the last thing I wanted to hear. Ten fe y confía en Dios era lo último que yo quería escuchar. I just didn't get how God could do something so big in my life, Yo no podía entender cómo Dios podía hacer algo tan grande en mi vida then basically take that feeling away. y después básicamente quitar ese sentimiento. But what I didn't understand right then, Pero lo que yo no entendía ahí en ese momento, I understand now. lo puedo entender ahora. And you will know why at the end of this Y message. todos sabrán por qué al final del mensaje. The title of my preaching will be Pushing Trials with Faith. El título de mi mensaje será Empujando tu fe a través de las pruebas. Today I want to dig deeply into this topic of faith Hoy yo quiero ir profundo en este tema de la fe, because it's so easy to just say we have faith. porque es tan fácil decir que tenemos fe, But when it really hits us, pero cuando en realidad nos da and it comes a time for your faith to come play in our lives, y llega un momento en que es tiempo de que tu fe venga y tome lugar en tu vida, we are empty. estamos vacíos. It's very crucial that we understand the importance of knowing our daily walk depends on our faith. Es muy crucial de que entendamos la importancia de conocer nuestro diario caminar depende de la fe. It's important to know without faith there is no walk. Es importante saber que sin la fe no hay caminar. And Jesus continuously reminds us of this. Y Jesús nos recuerda continuamente de esto In Hebrew 11:1, en Hebreos 11:1 and it says, y dice, faith is the reality of what we hope for, the proof of what we don't see. la fe es la realidad de lo que esperamos, la prueba de lo que no podemos ver. In other words, En otras palabras, faith is relying on the unknown la fe es contar con lo que no conocemos rather than the known. en vez de lo que conocemos. Faith is trusting that He is planning in our lives La fe es confiar en que Él está planeando en nuestras vidas. what He is planning in our lives. I'm sorry. I'm sorry. Lo que Él está planeando en nuestras vidas It's bigger and better than what we are living in right now. es mayor y mejor que lo que estamos viviendo ahora mismo. And if we jump to verse 6, it says, Y si bajamos al versículo 6, dice, it's impossible to please God without faith because the one who draws near to God must believe that He exists and that He rewards people who try to find Him. es imposible complacer a Dios sin fe, porque el que se acerca a Dios debe de creer que Él existe y que Él le da recompensa a las personas que lo encuentran a Él. What is God trying to tell us? ¿Y qué está Dios tratando de decirnos? It's much more than just believing that Jesus Christ is our Lord and Savior. Que es mucho más que creer que Jesús es nuestro Señor y Salvador. It's deeper than just giving your life to Christ. Es más profundo que entregarle nuestra vida a Cristo. It's continuous seeking of Him. Es buscarlo continuamente. And it's growing a relationship with Him to find our reward in Him.
Y es crecer nuestra relación con Él para poder encontrar nuestra recompensa en Él. And what is that reward? ¿Y qué es esa recompensa? It's eternal life with Him. Es la vida eterna con Él. Without faith, the relationship between you and God Sin fe, la relación entre tú y Dios would just be in the same condition that it started. sería estar en la misma condición en la que comenzaste. Faith is what keeps the relationship going. La fe es lo que mantiene esa relación caminando. Faith is an everyday thing. La fe es algo que es de diario, a diario. The more faith you have, the more God you will see. Mientras más fe tú tienes, más Dios verás. And there's a story in the Bible, Hay una historia en la Biblia or this person in the Bible, who Oh. pushed his situation with faith. o una persona en la Biblia que empujó esta situación de la fe. This person is Joseph, Esta persona es José, or as they refer him in the Bible, Joseph the dreamer. o como se refieren a él en la Biblia, José el soñador. And for those who don't know the story, I'll tell you about it. Y para los que no conocen su historia, te voy a contar. Joseph was a young boy who was loved very much by his father Jacob. José era un niño joven que era muy amado por su padre Jacob. Why? Because he was born when Jacob was old. ¿Y por qué? Porque él nació cuando Jacob era joven. And, a Jo- Old, and, viejo, perdón. and Joseph had 11 brothers. Y José tenía 11 hermanos And they all hated him y todos lo odiaban because he was Jacob's favorite and also because Jacob was a dreamer. porque él era el favorito de su padre y porque él era un soñador. God gives Joseph the gift of receiving dreams. Sorry. Y Dios le da a José el regalo, el don de recibir los sueños. And in this story, Y en esta historia, Joseph has 2 dreams José tiene 2 sueños, that he tells his father and his brothers. el cual él le cuenta a sus padres y a sus hermanos. One of them being that he sees himself and his brothers working in the field. Uno siendo que él ve a él y a sus hermanos trabajando, trabajando And his stalk of grain stood up. y estaban los granos que estaban parados. And his brother's stalk of grain surrounded his. Y los granos de su hermano lo rodeaban. And the stalks of his brothers bowed down to it. Y que ellos se doblaban y se postraban ante él. And the other dream was Y el otro sueño era that the sun, the moon, and the 11 stars que el sol, la luna y las 11 estrellas would bow down to him too. se postraban delante de él también. Now, I don't know about you. Y yo no sé de ti. And when I was reading this story, Y cuando yo leía esa historia, I was in my head yo estaba en mi cabeza. and I was like, if I was one of his brothers, Y yo decía, si yo era uno de sus hermanos, I would have looked at him like he was crazy. yo lo hubiera mirado a él como que él estaba loco. And I would have told him that he was making this up. Y yo le hubiera dicho a él que él se estaba inventando esto. And in the story, we see that his brothers had the same reaction like I did. Y en la historia podemos ver que sus hermanos tuvieron la misma reacción que yo hubiera tenido. His brothers asked Joseph, Sus hermanos le preguntan a José, "You're saying we should bow down to you?" ¿estás diciendo que nos debemos de posterar delante de ti? And Joseph tells him, "Yeah." Y José le dice, sí. After this, his brothers were extremely mad. Después de esto, sus hermanos estuvieron muy molestos And they were very envious of him too. y tuvieron mucha envidia de él también. First, because Joseph being the favorite child, Primero porque José, siendo el niño favorito, now he's telling them that they will bow down to him. ahora él está diciendo a ellos que ellos se van a postrar delante de él. But on the other hand, we have Joseph's father, Jacob, Pero en la otra mano tenemos al padre de José and he understands what's happening here. y él entiende lo que está sucediendo aquí. Jacob was connected and understood Jacobo estaba conectado y entendía that this situation goes beyond what he's seeing with his eyes and listening with his ears. que esta situación va más allá de lo que él veía con sus ojos o podía escuchar con sus oídos. Putting this in my life, I can tell you Poniendo esto en mi vida, yo puedo decirte that I am a witness when I tell you que yo soy un testigo cuando te digo when God calls you like he has already done with each and every one of us. que cuando Dios te llama como él ha hecho ya con cada uno de nosotros And like he calls Joseph in this story, y como él llama a José en la historia, some people are either going to be with you or against you. alguna gente van a estar contigo o en contra de ti. Not everyone is going to be happy for your spiritual growth. No todos van a estar contentos con tu crecimiento espiritual. Some people will be like Joseph's brothers Algunas personas van a ser como los hermanos de José and think that you're changing, or they might envy you too. o pensar que tú estás cambiando o hasta te envidien. But others will be like Joseph's father Pero otros serán como el papá de José and understand that this isn't coming from you. y entenderán que esto no viene de ti, This is coming from a higher que place, esto viene de un lugar más alto and they will be there with you. y estarán ahí contigo. After this, Joseph's brother went to tend their father's sheep in a place called Shechem.
Después de esto, los hermanos de José fueron a atender a sus ovejas en un lugar llamado Shechem. And Joseph was sent by his father to go look after him. Y José fue enviado por sus padres a ir y velar por ellas. So Joseph's brothers finally see Joseph coming, Entonces los hermanos de José lo ven venir and they plot on him. y ellos hacen un plan contra él. But they didn't go through with it. Pero no siguieron al frente con eso. They wanted to kill him, but instead they decide to throw him in a well. Ellos querían matarlo, pero en vez de eso lo meten dentro de una cisterna. So now Joseph is in a well, Entonces ahora José está dentro de la cisterna. and his brothers decide to then sell him to the Ishmaelites, Entonces los hermanos deciden venderlo a los israelitas and then eventually sell him to the Egyptians. y eventualmente lo venden a los egipcios. And to summarize what happens after this, Y para resumir lo que sucede después de esto, Joseph is in Egypt, José está en Egipto and he still bumps into situations like being in prison because of a false accusation. y él todavía choca con situaciones tales como estar en prisión a causa de acusaciones falsas. But in the middle of all this, Pero en medio de todo esto, Joseph is still using God's gift, José sigue usando el don que Dios le dio, being in prison. aún estando en la prisión. And for the end of the story, Y para terminar la historia, Joseph helps the Pharaoh lead the people during the famine. José ayuda a llevar el pueblo junto al faraón a través de la famine. It's okay. And in return, Joseph receives his life's greatest blessings. Y respuesta a eso, él recibe la bendición más grande de su vida. A job, a family, and most importantly, Un trabajo, una familia más importante. he reconciles with his brothers and father. Él se reconcilia con sus padres y sus hermanos. So we see that while Joseph went through all of these terrible things, Pero vemos que aunque José pasó por todas estas cosas terribles, the Lord was still with him, el Señor todavía estaba con él. and the Lord still blessed Y him. el Señor aún lo bendecía. Joseph could have chose to be resentful and blame God for everything that he went through like I did. José podía escoger estar con resentimientos y culpar a Dios por todo lo que él había pasado, así como ella lo hizo. He could have taken the attitude his brothers had with him and let that get to him. Él podía haber permitido que la actitud que los hermanos tenían con él empujaran en él. But he didn't. He chose to believe in the blessings that he couldn't see at that moment. Pero no lo hizo. Él escogió creer en las bendiciones que él no podía ver en ese momento. He chose to believe that God would use his dreams to get him out of all of his trials. Él escogió creer que el Dios que usaba a él con sus sueños podía sacarlo de esas pruebas. He chose God over every obstacle at hand. Él escogió a Dios por encima de todo obstáculo que estaba de frente. At the end of every trial that Joseph went through, Y al final de cada prueba que José pasaba, he kept his eyes on the Lord. él mantenía su vista en el Señor. And keeping his eyes on the Lord produced faith. Y mantener sus ojos en el Señor producía fe. And his faith produced Y blessings. su fe producía bendición. And in this story, Y en esta historia, numerous of times if you read it, numerosas veces, si tú lo lees, it repeats and says the Lord was with Joseph. repite que el Señor estaba con José. Now, I don't know if you know this, Y yo no sé si tú sabes esto, but it doesn't matter the mess you're in. pero no importa en la situación que tú estés. God is still with you and he will stay with you until the end. Dios sigue estando contigo y Él estará contigo hasta el final. Now, what can we take away from this story? Y entonces, ¿qué podemos sacar de esta historia? 2 points. 2 puntos. First, understanding the purpose of trials. Entender el propósito de las pruebas. In every situation you go through, En cada situación que tú atraviesas, there's always, and I mean always, a purpose for it. siempre hay, quiero decir, siempre hay un propósito. Trials should be a relief in your spiritual walk. Las pruebas deben de ser un alivio en tu caminar espiritual. Why? ¿Y por qué? Because you are seeing the hand of God work in your life. Porque estás viendo la mano de Dios trabajar en tu vida. And most importantly, Y más importante, it's bringing you closer to him. te está trayendo más cerca a Él. Understanding that God's intention for trial in your life is to build you up and not bring you down. Entender que la intención de Dios con las pruebas en tu vida es construirte y no destruirte. Our walk should consist of constant growth and closeness with our Father. Nuestro caminar debe de consistir de un crecimiento constante y de una cercanía con el Padre. And what better time and way to do that Y qué mejor momento y lugar y manera para hacer eso than to turn to Him que virar hacia Él when everything around us is in pieces and our lives is a mess. cuando todo alrededor de nosotros está en pedazos y nuestra vida es un This un sounds revol- straight. Yeah. In James 1:2-4, En Santiago 1, 2, 4 it says, dice: "My brothers and sisters, think of the various tests you encounter as occasions for joy.
Mis hermanos y hermanas, piensen en las varias pruebas que ustedes enfrentan como una ocasión para gozo. After all, you know that the testing of your faith produces endurance. Después de todo, tú sabes que cuando tu fe es probada, eso produce Endurance. It's okay. Let this endurance complete its work so that you may be fully mature, complete, and lacking in nothing. permite que esto complete el trabajo para que no estés completamente maduro y que no te falte nada. Well, we see here how God already warns us about said trials. Podemos ver aquí como Dios ya nos da un aviso de las tribulaciones. And He encourages us to think of trials as joy. Y Él nos anima a que veamos las pruebas como un gozo. Why? ¿Por qué? Because He knows at the end of it, we will have the victory. Porque Él sabe que al final de todo tendremos la victoria. And most importantly, because there's trial, Y más importante, because when there's porque trial, cuando hay prueba, we encounter endurance. encontramos And with endurance comes faith. y con eso llega la fe. And point number 2, Punto número 2. trusting God's plans during difficult times. Confiar en el plan de Dios a través de los tiempos difíciles. Although it's easier said than done, Aunque es más fácil decirlo que hacerlo, I know a lot of us can say that going straight to God during difficult times sé que para muchos de nosotros podemos decir que ir hacia Dios directamente cuando pasamos por tiempos difíciles is way better than doing it any other way. es mejor que hacerlo de cualquier otra manera. In the Bible, we read many times where Jesus tells us to trust in Him or to be still. En la Biblia podemos ver cuando Jesús nos dice muchas veces que confiemos en Él o que estemos tranquilos. And honestly, that is God granting us all the reason and reassurance we need. Y honestamente eso es Dios dándonos todas las razones y la seguridad que necesitamos To know that only Jesus will be able to pull you out of any situation. para saber que solamente Jesús puede sacarte de cualquier situación And that He is using that situation to build you up and straighten your faith. y que Él está usando esa situación para construirte y para fortalecerte. En tu Jesus fe. tells us to call out to Him and He will respond. Jesús dice que llamemos a Él y Él responderá. And what else does He tell every single one of us here today in Jeremiah ¿Y 29:11? qué más Él nos dice a cada uno de nosotros aquí en Jeremías 29:11? I know the plans I have in mind for you, declares the Lord. There are plans for peace, not disaster, to give you a future filled with hope. Yo sé los planes que tengo para ti, declara el Señor. Son planes de paz, no de desastre, para darte un futuro lleno de esperanza. And it continues by saying in verse 12, Y continúa diciendo en el versículo 12, when you call me and come and pray to me, cuando me llames, cuando clames a mí y venga y me ores, I will listen to you. yo te escucharé. When you search for me, yes, search for me with all your heart, you will find me. Cuando me busques, sí, cuando me busques con todo tu corazón me encontrarás. The Lord will never leave us just like He never left Joseph. El Señor nunca nos dejará así como nunca dejó a José. He continues to have a plan for you, He continues to have a plan for you, even through any adversity or trial. Él continúa teniendo un plan para ti aún a través de la adversidad y de las pruebas. And that will never change. Y eso nunca cambiará. Jesus will never change. Jesús nunca cambiará. The only thing that changes is what happens after the decision we make. Lo único que cambia es lo que sucede después de la decisión que nosotros tomamos. Are we going to push with faith, ¿Vamos a empujar con fe or are we going to leave it and never reach our purpose? o vamos a dejarlo y nunca vamos a alcanzar nuestro propósito? God is calling us out of the thoughts of being stuck in situations Dios nos está llamando a que salgamos de esos pensamientos de estar estancados en situaciones and calling us into intimacy and closeness with Him, y nos está llamando a intimidad y a cercanía con Él. so we can understand Entonces podemos entender that with Him we can get through any and every situation. que con Él podemos atravesar cualquier y toda situación.